Ustedes son muy importantes para mí. El tema que trataremos hoy es la obediencia a la fe. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5, dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. Se refiere a nuestro querido Salvador Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿En qué consiste la obediencia a la fe? Es obedecer al mensaje de fe que está escrito en la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Dice Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, nos damos cuenta que no somos salvos porque nos bautizamos. Somos salvos porque creímos en la obra redentora de Jesucristo. Y la evidencia de que creímos es la razón por la cual nos bautizamos. Me llevó tiempo comprender esta verdad y recibí instrucciones por un muy querido pastor bautista de apellido Gastaldi, que no fue por la obra de bautizarme que fui salvo por la fe. En Efesios, capítulo 2, verso 8, dice que la salvación es por la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no se trata solo de la preservación de la vida después de la muerte, es también salud y otra cantidad de beneficios, tal como nos enseña el Salmo 103 en los primeros versículos. Los grandes reformadores predicaban acerca de la justificación de la fe, como está en la Biblia. Gloria a su nombre, la palabra de Dios. Hoy este evangelio se ha desvirtuado. Por eso, los que escuchan esta palabra no tienen la seguridad de su salvación. Los que no predican la salvación pura y exclusivamente por la gracia de Dios. La salvación es por gracia, solo por gracia, por medio de la fe. Las dos primeras categorías de personas que van al lago de fuego, según el libro de Apocalipsis, son los que tienen temor y los incrédulos. Vuelvo a preguntar, ¿qué es obedecer la fe? Muchos dicen que cuando predicamos la salvación por gracia, no estamos predicando la obediencia. Todo lo contrario. En el Antiguo Testamento, la obediencia a la ley era la fuente de toda bendición. Pero nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y nos bendice Dios primero y después. Porque creímos, el fruto es la obediencia. Los que acudían a Jesús eran pecadores, los cuales eran sanados, y les otorgaba la salvación, no por merecimiento, sino por pura gracia. No se trata de la salvación de la obediencia legalista, de las obras, no. Es por la fe en la expiación de Jesucristo. Por eso, qué importante es creer bien, es llegar a vivir bien, porque tenemos la fe plantada en la palabra de Dios. Los justos vivirán por la fe, dice la palabra, creyendo en la palabra de Dios. Gloria, gloria a su nombre. En Romanos capítulo 5, verso 19 dice que por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno solo, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. ¿Por quién somos constituidos justos? Por la obediencia de uno, Jesucristo, gloria a su nombre.
El diablo nos lleva a mirar la desobediencia al prójimo, o quizás mirar tu propia desobediencia a lo que sabes que no es la voluntad de Dios. Pero debemos creer que por la obediencia de uno solo, que es por la obediencia de Jesucristo, es que nosotros fuimos constituidos justos. Sí, fuimos constituidos justos por la obediencia de Jesucristo. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a su justicia. Como dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Podemos tener malos pensamientos. Muchas veces acuden en nuestra mente y tenemos que desecharlos y poner nuestra mirada solamente en Jesucristo, porque Él es nuestra justicia. Perdonen que reitere tanto lo mismo, pero tiene tanta importancia que se merece una reiteración. Los malos pensamientos provienen del mismo diablo, pero nosotros hemos aprendido a tener nuestra mente puesta en Cristo, nuestro amado Salvador. ¿Cuántos han tenido que acudir a un psicólogo o incluso a un psiquiatra porque no han creído en esta enseñanza bíblica en la cual hemos meditado hoy? Vale la pena. Concluimos este mensaje con el versículo que leímos al comenzar, Romanos capítulo 1, verso 5, que dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Vamos a orar para concluir este mensaje. Querido Padre, yo te ruego que tú estés depositando esa fe que nos das como un regalo, para que la fe de aquellos que aún no tienen la certeza de su salvación sean alcanzados y reciban esta fe que es producto de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Amén y amén. Gloria a su nombre.